Muy buenas a todos y a todas, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Espero que muy bien. Yo soy Manu y esto es Introducción a la Programación. Este es el video de la clase número 11. Sí, perdón si escuchan ruido de fondo, lo que pasa es que es el tanque de agua, no hay otro lugar donde ponerlo. Eh, bueno, vamos a comenzar. Nosotros ya vimos lo que son los operadores algebraicos, como suma, resta, división, multiplicación, etcétera. Vimos los operadores lógicos, el i o not, o el i o no. Los relacionales, vimos las constantes, las funciones matemáticas no las vimos, pero bueno, eso si quieren lo pueden averiguar ustedes. Yo no las quiero ver porque, a ver, ya vimos bastante de toda esta parte y no conozco todas las operaciones matemáticas que están acá, así que la verdad que lo dejo para ustedes. Tareas si lo quieren averiguar. Vimos lo que son las funciones escribir, leer, asignar, el si entonces, el según, mientras para, mientras repetir y para. Ahora, ¿qué nos queda? Nos queda solamente una cosa, que son los subalgoritmos. ¿Y qué son los subalgoritmos? Bueno, los subalgoritmos son funciones, ¿sí? ¿Y cómo funciona una función? ¿O para qué sirve una función? Bueno, acá Acá hay que entender que se aplica la famosa metodología del divide y vencerás. ¿Mm? ¿Qué significa? Un algoritmo o un código, un programa, se escribe con una una cierta cantidad de líneas de código. ¿Sí? Dependiendo de la complejidad del programa, ese código va a tener mayor cantidad de líneas. ¿Sí? Bien, ¿qué pasa? Si nosotros escribimos todas las líneas, a ver, nosotros cuando empezamos a programar tenemos una función principal, ¿sí? Que se llama main. En este caso nuestro main sería el algoritmo y el fin algoritmo. Que si volvemos al principio del curso, nos vamos a encontrar con que en algún momento les comenté que todo el código se escribe entre algoritmo y la línea fin algoritmo, es decir, entre la línea 1 y la línea 6. Hasta ahí estaba todo bien. Sin embargo, yo te digo que si yo te digo que todo lo que vos escribiste acá durante todo este tiempo no se escribe acá, me vas a odiar. Vas a decir, hey, pero ¿qué me hiciste hacer? ¿Que me enseñaste? Este curso no sirve. No, sí, porque aprendimos todas las funciones básicas de la programación. ¿Sí? Tenemos una noción de las funciones básicas de la programación. Bien. Sin embargo, cuando nosotros programamos, nuestro objetivo como programadores es optimizar la cantidad mayor posible de línea de código y a su vez dividir ese código en pequeños fragmentos de código. ¿Por qué? Digamos que tengo un programa que tiene 1000 líneas o más, 10.000 líneas, ¿sí? Bueno, entonces, si yo escribo todo dentro de esto, mi programa va a empezar a ejecutarse desde la línea 1 hasta la línea 10.000. ¿Y qué va a suceder? Va a ser lentísimo, ¿sí? No va a estar bien optimizado nuestro programa. Entonces, va a tardar en llegar. Por ahí con una computadora rápida no se va a notar, o por ahí sí, no lo sé porque nunca escribí un programa de 10.000 líneas, pero eh, de todas maneras, si nosotros tenemos un error, después nos va a costar un montón para encontrar, ¿sí? Entonces, si queremos auditar nuestro código, o nuestro programa, mejor dicho, lo mejor que podemos hacer es dividir ese programa. Por otro lado, ¿sí? También nos va a ser mucho más fácil para leer el código, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos todo a través de algo llamado funciones. Por ejemplo, vamos a hacer un programa básico de los que hicimos al principio. Vamos a definir num1. Vamos a definir n1, n2 y res como entero, ¿sí? Donde vamos a sumar n1 más n2 y vamos a obtener el resultado, ¿ok? Entonces lo que hacíamos nosotros era esto. Escribir, ingrese un número para n1, ¿ok? Leer n1. Escribir, ingrese
un número para n2. Leer n2. Hasta acá, esto es lo que veníamos haciendo siempre, ¿no? Y después el resultado va a ser igual a la suma de n1 más n2. Bien, esto es lo que habíamos visto antes. Ahora imprimir el resultado, escribir el resultado es los puntos y concatenamos con la variable res. Listo. Entonces, si nosotros ejecutamos el programa, vamos a poder ingresar un valor acá y nos devuelve la suma. 4 más 8 más, bueno, 4 más 8 es 12. Listo. Ahora podemos hacer lo mismo para tener una resta, ¿sí? Lo mismo para tener una multiplicación, una división, etc. Bien, hasta acá está todo bien. Pero vos fíjate cómo se me va llenando la función principal de código. Entonces, si yo te digo que esto lo podemos modificar y lo podemos acortar y dejamos la función principal mucho más vacía, después vas a ver que el código queda mucho más lindo. Por ahí al principio te va a resultar chocante, vas a decir, no, esto es un asco, no sirve. No, créeme que te va a servir. ¿Por qué? Porque además las funciones se utilizan también mucho cuando se trabaja con programación orientada a objetos, o lo que se llama comúnmente PO. ¿Sí? ¿Por qué? Porque vos vas a trabajar con métodos, y los métodos que son funciones, donde vas a agregar el objeto, vas a darle parámetros. ¿Sí? Bueno, el objeto lo vas a agregar en un constructor, pero vos a través de un método vas a... que es un método también, es un constructor, es un método, pero vos vas a asignarle le vas a asignar, qué sé yo, a tu objeto perro le vas a asignar, ahí no me sale la palabra, parámetros no son, bueno, le vas a asignar valores, ¿sí? Como por ejemplo el color del pelo, el tamaño, etcétera, ¿sí? Pero no me quiero entrar en eso. Ahora, lo que yo quiero hacer es esto, dividir el código. Entonces, ¿cómo lo podemos dividir? Por un lado tenemos la suma, por otro lado tenemos la resta, tenemos la división, la multiplicación, etcétera. ¿Sí? Entonces, cada una de estas funciones, o sea, cada uno de estos cálculos, de estas instrucciones, se van a dividir en funciones, ¿sí? Entonces, cada función va a ser algo distinto. Una función va a sumar, otra va a restar. Entonces, lo que podemos hacer, quiero que veas todo esto que tenemos acá, y ahora vas a ver la diferencia. Lo que yo voy a hacer acá va a ser simplemente lo siguiente. Voy a bajar un poco las líneas estas y voy a escribir mi primer algoritmo, mi primer función. Mi primer función va a ser un menú, ¿sí? O sea, antes de comenzar a escribir la primera función, el menú, mejor dicho, quiero mostrarte cómo funciona esto de las variables retorno, el nombre y argumento, ¿sí? Nosotros tenemos definido n1, n2 y res como entero, ¿ok? ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros tenemos, por ejemplo, leer n1, n2 y después resulta res va a ser igual a la suma de n1 más n2, ¿sí? Por último escribimos res. Esto que estamos haciendo acá es ingresar los valores dentro de las variables, que esto ya lo sabemos. Luego, a la variable res le vamos a asignar el valor de la suma de n1 más n2. Y por último vamos a escribir res, ¿sí? Vamos a mostrar, o sea, retornamos, nos muestra o nos devuelve esta suma, nos va a devolver el valor de la suma de n1, n2, que es lo que podríamos decir que nos va a retornar la función, ¿sí? Nos va a retornar res. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dejar acá la parte de leer, ¿sí? Le vamos a pedir al usuario que ingrese dos números, pero vamos a hacerlo de esta manera. Está bien, no, vamos a hacerlo así ahora. Escribir ingrese un número para n1, leer n1, y esto lo voy a copiar, así lo hago un poquito más rápido. Listo. Leer n2. Ok, ya estamos leyendo los valores.
o sea, estamos leyendo las variables, ¿sí? Vamos a poder ingresar valores dentro de la variable, de cada una de las variables. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a irnos a la función y vamos a decir que res va a ser igual a la suma de n1 más n2. Así de sencillo. Entonces, ¿qué nombre le vamos a poner? Le podemos poner el nombre que queramos. Función suma, por ejemplo. ¿Qué vamos a devolver? ¿Qué es lo que queremos obtener de la suma? El resultado. ¿Y cómo vamos a obtener el resultado? A través de la suma de n1 y n2. ¿Qué es esto? Esto es la variable de retorno, ¿sí? Es decir, la variable que nos devuelve el valor final. Este es el nombre de nuestra función, con el cual vamos a llamar a la función desde el algoritmo. Bueno, lo voy a decir así para que no pronunciar tantas veces la palabra función, porque si no puede ser que termine confundiéndolos. Entonces, lo que vamos a hacer es llamar desde acá, desde esta parte, vamos a llamar a esta función, ¿sí? ¿Y cómo la vamos a llamar? Simplemente vamos a poner escribir, porque vamos a imprimir en pantalla el resultado de la función suma, ¿ok? Bien, pero necesitamos parámetros. ¿Y qué van a hacer? ¿Cuáles van a ser esos parámetros? Esos parámetros van a ser las variables en las cuales se encuentran los valores, en las cuales ingresamos los valores, n1 y n2, ¿ok? Bien, si nosotros ejecutamos el código, vamos a ver que si yo hago 4 y 8 me devuelve 12, ¿sí? Bien, ¿qué fue lo que hizo el programa? Para que se entienda cómo funciona esto por dentro. Una vez que yo ingreso los dos valores, lo que va a hacer el programa va a ser llamar a la función suma. Llamar es esto, decir, buscar fuera del código, fuera de la instrucción main, ¿sí? Vamos a buscar la función suma. Una vez que encuentra la función suma va a decir, bueno, perfecto, lo que tengo que hacer es devolver un resultado. ¿Pero el resultado de qué? De la suma de n1 y n2. ¿Pero qué voy a necesitar para poder hacer esto? Voy a necesitar valores. Entonces, lo que va a hacer el programa va a decir, bueno, voy a agarrar los valores de n1 y de n2 y los voy a enviar. Cuando llamamos a la función, enviamos estos valores hacia acá, ¿sí? Es decir, si yo acá pongo un 4 y acá pongo un 2, si en n1 tengo un 4 y en n2 tengo un 2, lo que va a hacer es decir, bueno, este 4 te lo envío a vos, ¿sí? Estas variables que tenemos acá, esta y esta no son las mismas. Aunque tengan el mismo nombre, no son las mismas variables. O sea, no es que esta se pasa acá, no. Sino que el valor que se encuentra dentro de n1, a través del llamado de la función, se lo va a pasar a esta variable, ¿sí? Lo mismo va a ser con n2. El valor que nosotros ingresamos, cuando llamemos a la función, le vamos a pasar el valor de n2 a esta variable. ¿Qué te quiero decir con esto? Que da igual si yo te pongo acá n1 o pongo x e y, ¿sí? Es más, bueno, y no voy a poner, pero vamos a poner x y f. Listo. Entonces yo acá tengo que decir, bueno, que el valor de resultado va a ser la suma de x más f, ¿sí? ¿Por qué? Porque el 4 lo pasó a x y lo guardó acá. Entonces es decir, bueno, 4 más el 2, que está en n2, lo pasa a f y lo guarda acá. Entonces 4 más 2, ¿sí? Este 4 más 2 es 6 y el 6 lo va a guardar en res y este res lo va a devolver acá. Cuando llamamos a la función suma lo va a devolver. Si yo ejecuto el programa y pongo 4 más 2, me devuelve un 6, ¿sí? Bueno, esto es así como funciona el tema de los subprocesos. Ahora, tenemos dos tipos de subprocesos principalmente. Después podemos hacer llamadas a funciones entre otras funciones, pero eso no lo vamos a ver. Vamos a quedar con lo básico, porque eso después lo van a ver mejor en la parte de programación
Así que vamos a hacer lo siguiente. Vamos a agarrar acá. O sea, perdón. Como te decía antes, tenemos dos tipos de funciones. Las que tienen retorno, como es esta que tiene una variable de retorno, nos retorna, nos devuelve un valor, que en este caso va a ser la suma de la variable n1 más la variable n2. Mejor dicho, la suma de los valores introducidos en la variable n1 y los valores introducidos o el valor introducido en la variable n2, ¿sí? Nos lo va a devolver al main. Y también tenemos funciones que no tienen ningún tipo de retorno. Por ejemplo, vamos a crear una función. Yo voy a borrar esto. Voy a borrar esto y mira, vamos a hacerlo de esta manera. Voy a crear una función acá. Vamos a hacerlo así. Voy a limpiar esto un poco. Vamos a crear una función que no tenga ningún valor de retorno, ¿sí? Y que no reciba ningún argumento, ningún parámetro. Entonces lo que vamos a hacer es decir, función menú. Entonces dentro de menú vamos a poner escribir. Vamos a poner un menú un poquito bonito. Ponele. Escribir. Sumar. Esto lo voy a poner un poquito más al medio. Ahí. Listo. Y esto mismo lo voy a copiar acá abajo para que diga restar. Y este lo voy a copiar. Entonces, mira. Esto no devuelve ningún valor porque no está haciendo nada más que mostrarme en pantalla algo, ¿sí? Así que no hace falta que me devuelva un valor. Entonces, ¿cómo lo voy a llamar? ¿Cómo lo voy a ejecutar? Simplemente llamo a la función menú, ¿sí? Sin ningún parámetro. Cuando yo ejecute mi programa, vamos a ver que se me ejecuta el menú. ¿Ok? Bien. Ahora voy a crear una variable llamada op, la cual va a entrar dentro de bueno, no va a entrar dentro de un segundo, ¿sí? Vamos a hacerlo con una condición. Pero vamos a leer op, ¿sí? Entonces, ahora vamos a crear otra función acá, la cual va a devolver un resultado, ¿sí? Esta se va a llamar función suma o función sumar y vamos a pasar los argumentos a y b. Entonces vamos a decir que el resultado va a ser igual a la suma de a más b. Listo. Entonces ya tenemos esto para la suma y vamos a crear uno más para la resta. ¿Ok? Lo único que vamos a cambiar acá es a menos b y en vez de función sumar le vamos a poner función restar. Entonces vos fíjate cómo queda. Mira, yo voy a poner acá si op es igual a 1, entonces vamos a llamar a la función escribir función sumar, ¿sí? Y acá vamos a poner N1 y N2. Listo. Nos falta leer solamente los datos, los valores. Así que ahora vamos a ver eso. No hay problema. Espera un segundo. Ahora, si op es igual a 2, entonces que me devuelva la función restar. ¿Ok? Listo. Entonces, ¿dónde vamos a poner? Si yo ejecuto esto, obviamente va a haber un problema. Porque si yo pongo acá sumar, no tengo ninguna variable inicializada. ¿Ok? No hay problema. Esto está bien. El programa funciona, pero nos falta inicializar la variable. Entonces vamos a pensarlo con lógica. ¿Dónde voy a poner yo, en qué parte de mi código voy a pedir los valores de las variables? Bien, podríamos hacer esto. Si op es igual a 1, vamos a pedir un valor distinto. Escribir, ingrese un valor. Para n1, leer n1. Escribir, ingrese un valor, o podemos hacerlo todavía más corto, ¿sí? Para n1 y para n2. Entonces vamos a leer n1 y n2. Vamos a hacer lo mismo acá dentro de este sí.
Entonces, ¿qué va a suceder? Primero va a pasar esto. Primero, bueno, va a definir las variables. Luego me imprime el menú, que es este. Fíjense que ahora no hace falta, mira qué cortito que es todo esto. ¿Sí? De hecho, mira, ¿querés acortarlo un poco más? Vamos a cortarlo un poco más. En este caso lo podemos acortar, pero si no tenemos que... ¿Por qué? Porque voy a poner un si no acá, porque solamente tengo dos opciones, así que lo hago de esta manera. Entonces, lo que hago acá es decir, bueno, voy a leer OP según la opción. Si opción es igual a 1, me va a sumar. Una vez que él toma los datos, va a agarrar, va a llamar a la función y le va a enviar los valores ingresados a la variable A y B. ¿Sí? Acá, por ejemplo, vamos a enviar los valores a la variable C y D. ¿Mm? En la función restar. Entonces, si el valor ingresado en el teclado es 1, va a sumar. Envía los valores a y B, realiza el cálculo y lo imprime en pantalla. Si el valor ingresado es distinto a 1, entonces, puede ser 2, 3, cualquiera, va a suceder esto. Y los valores ingresados, va a restar, va a pedir primero los valores, los va a restar, se los va a enviar a la función restar, obviamente, y me va a devolver el resultado de la resta. Vamos a probar, voy a poner 1. Entonces me va a pedir que ingrese el valor para N1 y N2. Vamos a poner un 9 y un 9. El valor es 18. Genial, funciona. Vamos a buscar, bueno, acá me equivoqué yo y era opción 2. Ahí está, listo. Ahora sí. Vamos a poner opción 2 restar y acá me va a pedir el valor para N1, vamos a ponerle un 5 y un 3. Y el variable inicializada A. ¿Qué pasó acá? A ver. 2. Variable inicializada. A ver, ¿dónde tengo mi error? Ah, acá está. Que es C menos D. Listo. Entonces ahora sí, vamos a ir a 2 y vamos a poner 9 menos 5 y el resultado es 4. Y bueno, ¿ven cómo funciona? Es así, así de sencillo. Mirá lo que es mi código. Te lo voy a separar un poquito más para que lo veas mejor. Mirá lo que es todo el código. Es esto. Y el resto del programa, las tareas que cumple, están acá. Acá tenemos el menú. Por un lado. Acá tenemos la suma. Y acá tenemos la resta. ¿Ves cómo dividimos todo el programa? Bueno, así es como trabajamos con funciones. Dividimos el programa en distintas partes y después es mucho más fácil de leer. Por ahí, si recién estás empezando con la programación y estés viendo esto, no lo entiendas del todo. Lo que yo te recomiendo es que te sientes y lo investigues, que crees tus propias funciones y con el tiempo te vas a ir dando cuenta cómo funciona esto, ¿sí? Bueno, eso es todo por este video. Espero que les haya gustado y en el próximo video vamos a hacer el ejercicio final. Chau, chau.